global. Empezamos con la mirada de Eva, que está a mi derecha. A mi lado. Bueno, a mi lado derecho. Eva, a mi centro derecha. Eva es... No le gusta que se diga, se gana los garbanzos en la Escuela de Arquitectura de Málaga. Es un trabajo como otro cualquiera. Es profesora de proyectos ahí en esa Escuela de Arquitectura. Pero aparte de eso es ciudadana arquitecta, ¿no es así? Ha hecho una tesis doctoral cuya portada vemos aquí detrás. Ha estudiado este tema que nosotros estamos estudiando aquí, lo ha estudiado en el área metropolitana de Sevilla y en muchos otros lugares del mundo. Está bien conectada con gentes que a lo largo de toda Europa estudian estos asuntos. Y básicamente de lo que más contenta está Eva es de su trabajo social, y todos nosotros también estamos muy contentos de su trabajo social al frente de la cooperativa Cotidiana y de otras oficinas de arquitectura por las que ha pasado, donde se ha hecho fundamentalmente un trabajo social, ¿no? Donde han estado más centrados en las necesidades y preocupaciones de las personas y los procesos que esas personas desenvuelven en los edificios que en los edificios en sí. A pesar de todo, los edificios que has producido o que has acompañado en equipos donde se han producido esos edificios son unos edificios fantásticos. Eva, gracias por estar aquí. Necesitamos tu consejo y tu opinión para analizar nuestra realidad y sobre todo para decirnos por dónde podemos seguir. Bien, espero que por la izquierda. Bueno, un placer. La verdad es que era una jornada bastante esperada, ¿no? Porque teníamos como ya ganas de vernos y de estar aquí, de compartir. Sí. No, pero más allá del detalle, efectivamente, era también porque es verdad que estas cosas llevo como pensándolas tiempo y no es tan fácil encontrar como foros donde este sea el tema principal, ¿no? Siempre lo saca uno como algo transversal, pero bueno, muchísimas gracias y yo espero que el debate que surja de aquí, yo voy a lanzar alguna serie de reflexiones, de aproximaciones, pero desde un poco la humilde cercanía de una investigación, ¿no? No hay una parte como introductoria que la voy a obviar de por qué hemos llegado hasta aquí y cómo, pero sí, digamos, constatar... ¿Esto cómo se le da? ¿Aquí? Ya, pero no, le das... Constatar un poco que hay como un desequilibrio, realmente derivamos un desequilibrio entre la producción que ha habido de vivienda y las necesidades habitacionales. De alguna manera hay como una cierta como desprogramación de la ciudad, donde el que haya viviendas vacías, espacios vacíos, no significa que no haya demanda. Bueno, es un tema que habría que estudiar, pero hay como una cierta necesidad como de reprogramar o de volver a conectar ambos temas. Esto que parece casi como un tema de suma y de resta, el problema es que no es tan directo, no es tan literal, porque las demandas y los espacios vacíos tienen idiosincrasias y realidades bien complejas, y entonces, digamos, sumarle las personas que necesitan vivienda a los espacios vacíos no es un tema tan directo. Y un poco dentro de toda esta necesidad como de reprogramar la ciudad, donde me he centrado es la importancia de la organización ciudadana o digamos de los procesos colectivos que pueden generar un poco, asumiendo casi el fracaso del urbanismo, pues otra necesidad de forma de hacer ciudad es necesaria aquí y ahora, que pueda tener otro tipo de procesos y guiones, pero donde la movilización ciudadana y casi como un poco la cogestión de agentes es como algo que está detrás y que es necesario, ¿no? De alguna manera, al activar el vacío, activaremos pues la ciudad. Este es Rotterdam, el Schijblok, desarrollado por ZUS, que es un ejemplo que no voy a contar hoy, pero bueno, que está ahí y está más publicado que otros que voy a contar. Aunque parezca obvio,
hay un problema de diagnosticar la realidad. Realmente no se sabe, o sea, se habla de los vacíos como si fuera un ente abstracto y conceptual, y es verdad que lo es, y se puede debatir mucho, pero el tema es saber realmente el problema, diagnosticar los problemas, mapearlos y un poco tocarlos, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando, esto es yo me centré en el fondo equivocadamente, porque el municipio no atendió un poco todo el trabajo que yo hice, porque, bueno, estas cosas, ¿no? Pero me quedé ahí porque, bueno, porque era realmente en Sevilla, un municipio de la red metropolitana podría haber sido un municipio de la red metropolitana de cualquier otra ciudad de España, desgraciadamente de Madrid. O sea, luego tiene sus pormenores, ¿no? Y habría que estudiarlos, pero bueno, era un buen ejemplo de lo posible con un planeamiento urbano que pretendía colmatar todo ¿no? O sea, todo el área urbana posible en el PGOU, y nos encontramos con una realidad tan fuerte de tantos solares urbanizados vacíos como infraestructuras vacías, como edificios vacíos de una dimensión bastante alarmante, ¿no? Estamos hablando y bueno, da igual, el municipio se llama Cama, pero realmente da bastante igual, puede ser un municipio cualquiera metropolitana, como venía diciendo, un 13% de viviendas vacías en una realidad metropolitana donde podía rondar al 20%. Y es interesante saber, por eso es importante diagnosticar que ese 20% conlleva realidades bien distintas, edificaciones nuevas digamos, de la especulación inmobiliaria, pero también antiguas, donde ha habido incapacidad de actualizarlas y tal, y realmente es lo complejo de diagnosticar, ¿no? De dónde vienen esa problemática social. Algo que no es de Camas, pero bueno, es realmente asumir el decrecimiento poblacional. Eso es, digamos, Europa lo tiene que asumir como real, y luego también una disminución del tamaño de los hogares. Por lo tanto, supone que hay otro concepto habitacional, otra necesidad habitacional que no por eso no es tan relativo la demanda con la oferta, porque realmente no se adecúa esa oferta a la demanda. Y luego, pues, imaginaros la tasa de paro de 43% que está acechando las cabezas de tantísima gente, y más en el sur, ¿no? Dentro de esta realidad aplastante, la necesidad, dentro de mi humilde proyecto de investigación, era como un poco mapear y ver esos tipos. Realmente, efectivamente, estamos hablando de realidades que vienen de desarrollos urbanos y de realidades urbanas bien distintas, y realmente tuve como la ocasión de decir, me centro en uno. Al final no me centré en uno, sino que lo seguí un poco trabajando hasta el final, porque bueno, me parece que también tener esta visión de conjunto era interesante. Esto no sé por qué se me ha ido una imagen. Realmente, bueno, esta realidad de los esqueletos ocurre, o lo vemos en muchos lugares de nuestros municipios. Edificaciones recién construidas cuya agencia pública del suelo fracasa y se queda vacía entero 70 viviendas o muchas más. Centros de las ciudades donde hay o bien viviendas con dificultad de reactivar, o están en ruinas, o viviendas recién construidas que, bueno, especulación, blanqueo de capitales, inmobiliaria que quiebra y que se queda vacía y se ocupa por la ciudadanía, es la de arriba realmente. O nuevas urbanizaciones que asumen una capacidad económica de la población que es irreal y que por lo tanto tiene un precio inadecuado a las personas, o barriadas obsoletas cuya falta de política de regeneración urbana supone un alto número de viviendas vacías y una incapacidad de la población de mejorar y de vivir en ellas, ¿no? Por lo tanto, hay esto es un aterrizaje complejo, pero hay una necesidad como de cambio de paradigma de la vivienda bastante acuciante. Y bueno, dentro de esto me parecía como importante ver qué se estaba haciendo en otros lugares, ¿no? O
cómo había iniciativas en Europa, iniciativas de casos concretos y también de políticas públicas y de programas, ¿no? Y dentro de esta iniciativa, el problema, claro, el problema es traducir lo que está ocurriendo en un lugar al contexto local y a ver de qué manera hay elementos que se pueden traer y elementos que no se pueden traer y bueno, las dificultades que me figuro que luego debatiremos, que cómo la interlocución con las entidades locales, pues en cada lugar es diferente, ¿no? Como venía diciendo, me interesaban sobre todo iniciativas que efectivamente en muchos de los casos pueden ser pequeñas, pero que tienen la capacidad, la fortaleza de movilizar sin necesidad de una planificación compleja, ¿no? Porque desde luego eso es necesario tener un marco normativo y tal, pero me parecía que, bueno, que eso alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que estar ahí detrás, pero se puede, mientras tanto de la espera podemos hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, en Barcelona realmente hay una movilización a nivel un poco de la parcería urbana que también es relativamente pequeña, pero que me parece que puede ser un modelo bastante interesante, puesto que son modelos de cesión de uso de espacios vacíos a cambio de que sean ocupados. Realmente no hay transacción económica intermedia, simplemente una valoración del estado en la que está una vivienda, cuánto puede costar para ponerse en uso y se traduce en número de años la que yo se lo cedo a un agente que mientras tanto lo adecúa y bueno, un poco el win-to-win, ¿no? O sea, realmente un poco todos ganan. El problema de la parcería urbana es casi por un lado el desconocimiento y como la falta de confianza de las partes, ¿no? Pero realmente podría ser un modelo bastante bueno, que podría poner de acuerdo tanto a propietarios como a demandantes o a gente que necesita vivienda de forma autogestionado o incluso con un programa de activación y de parcería urbana desarrollada incluso por una institución, ¿no? En concreto, en Sant Cugat hubo un programa, o por lo menos la iniciativa de empezar un programa de parcería urbana, que yo creo que se ha quedado un poco en entredicho también. Los casos de estudio es algo que a lo mejor podríamos hacer desde esta plataforma. Los casos de estudio hay que seguirlos, ¿no? Esta investigación se hizo en 2015. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Sant Cugat? Pues habría que volver a ir a Sant Cugat, habría que realmente ese acompañamiento de los procesos, porque son procesos muy incipientes y que van cambiando en pocos años, y entonces ese acompañamiento podría ser casi como un laboratorio de observatorio de qué está ocurriendo y qué está, en el desarrollo de estos procesos, ¿no? Esto era una iniciativa municipal que es un poco fallida, y que un grupo de ciudadanos un poco llamaba a las puertas para que se reactivara a parcería urbana desde la iniciativa pública, ¿no? En Inglaterra, otra iniciativa a mí me parece realmente bastante reveladora, cómo se están poniendo ahí a partir de una serie de asociaciones o de charities intermedias que alquilan o compran viviendas en muy mal estado, desarrollan un programa de inserción social de sector muy vulnerable de la población que se capacita mejorando esas viviendas, que bueno, mejora la autoestima porque viene gente de una situación muy vulnerable, consigue temporalmente un techo y bueno, es como un pie por un lado para activar las viviendas y un poco para reinsertar a un sector de la población bastante complejo, ¿no? En Sevilla, esto realmente de aquí yo saqué el proyecto de máster, acompañé un proceso de ocupación, la verdad es que ahora que lo veo con cierta perspectiva, bueno, pues realmente hubo una avalancha de ocupaciones colectivas en Sevilla y áreas metropolitanas o en Andalucía, que también realmente luego ha sido la Paz, ¿no? La obra social La Paz, pero que en Sevilla tuvo mucha potencia, edificios enteros vacíos que en manos de la banca era un despropósito mientras se desahuciaban a las personas, ¿no? Bueno,
¿podemos aprender algo de esto? Realmente hay un documento que en su momento, acompañando este proceso durante un año, un documento casi de análisis más pormenorizado, se podría también entender, de asumir que todas estas iniciativas, más que una amenaza, se podrían entender casi como alternativas que la gente está dando aquí y ahora y que deberían como casi que ser un paso, ¿no? No sé si conocéis el caso del Soho en Rotterdam. Es un caso muy interesante porque es una zona de la ciudad céntrica que estaba completamente vacía, y que para mí el interés sobre todo es cómo hay un proceso de cogestión, pues toda esta zona de la ciudad estaba vacía en manos de housing associations, o sea, como corporaciones de vivienda, que se preocupa, entre otras cosas, porque como tiene más vivienda alrededor, en un momento en el que tú tienes vivienda vacía o una zona vacía, pues es insalubre, digamos, hay vandalismo, hay inseguridad ciudadana, y entonces empieza a activar toda esta zona de la ciudad, poniéndose en contacto con un grupo de logistas urbanos, que ya realmente hay arquitectos y urbanistas, pero ya es un concepto mucho más amplio de técnicos que acompañan un proceso de regeneración aquí y ahora, y también un poco con cierto consentimiento de la administración pública y un proceso de cogestión. Cogestión significa que los tres agentes se reúnen una vez a la semana en ese lugar. Entonces hay un guión del proceso, pero el proceso va transformándose y haciéndose sobre la marcha. Y es muy interesante porque el centro de Rotterdam, dándole cabida y activando estos edificios, a colectivos que hubieran tenido que irse a la periferia de la ciudad a trabajar, con una cesión de uso o alquiler muy asequible, a cambio de que esos colectivos, ese trueque de que esos colectivos hagan propuestas concretas de mejora, y un poco se retroalimenta el lugar, el barrio mejora, y yo te cedo el espacio y un poco todos aprendemos. O sea, digamos, todos ganamos. Donde también hay una permisividad de la administración pública, porque se transforma el espacio público y se deja que se transforme y no se entiende como esa amenaza. Y hay como todo un proceso como de innovación urbana que está ahí, que habría que aprender de él. Hay que decir, en mi interés por los Países Bajos es porque hay por casualidad llegué allí por otro motivo y había un 15% de edificios de oficinas vacíos. No es exactamente vivienda, pero realmente hay una problemática de edificios vacíos que en distintos, en el Reino Unido, en Holanda y seguro que en Francia, ¿no? Que sería interesante como ver cómo se está activando desde estos procesos más un poco de abajo arriba. Wallis Block en Rotterdam es otro edificio o proceso de interés, porque es un edificio en muy mal estado de la administración pública, que esta misma asume su incapacidad para mantenerlo y para regenerarlo, y pone un anuncio en el periódico de cedo edificio a €1. Cedo el edificio a €1. A cambio de una alternativa, digamos, una propuesta viable, ¿no? Entonces, hay una arquitecta capacitada no solo para diseñar el espacio, sino para hacer un desarrollo colectivo y, digamos, de participación colaborativa, que regenera el edificio, permitiendo con un desarrollo espacial en el que diferencia la inversión de una cáscara que requiere una inversión colectiva, a cómo los distintos usuarios transforman el interior de forma propia, digamos, con autoconstrucción. Esto ahora mismo, por lo menos en Holanda, se está desarrollando el Klushuis o el Do It Yourself, que tampoco es una novedad, pero está siendo como una alternativa de facilitar la activación de edificios vacíos, que incluso, y pongo esto porque esto es un edificio que además afortunadamente se le ha dado el último Mies van der Rohe, creo, si no me equivoco. Y era un edificio entero que iba a ser derruido, porque realmente es un edificio, uno de estos, el resto ha sido derruido, solo quedaba uno,
Y da la casualidad bueno, yo me centré en Rotterdam, pero justo cuando estaba yo haciendo el trabajo de campo, este edificio estaba activándose. 500 viviendas, donde el proceso es similar. En este sentido no hay un proceso colectivo, porque el técnico me comentaba, es que claro, un proceso colectivo de 500 viviendas es muy complejo, pero bueno, y en ese sentido pues me interesaban más los procesos colectivos que había detrás, cómo lo espacial se activa y también se activa y se regenera lo social, pero me parece muy interesante porque desarrolla también este tema de invertir de forma colectiva y digamos minimizar la inversión en cáscaras, digamos, en unidades esenciales y base, para que los distintos usuarios futuros o ciudadanos, habitantes futuros transformen el interior, ¿no? De alguna manera, bueno, estos son los distintos casos de estudio que tampoco voy a ahondar porque realmente esto da para hablar mucho, ¿no? Y ya quizás en otro tipo de plataforma o de momento de trabajo podemos verlo. Pero lo que sí es importante que los casos de estudio no se queden como en anécdotas, ¿no? Que es la anécdota que yo estoy contando aquí ahora mismo para que dure 40 minutos, sino que realmente estos procesos se desgranan por una serie de elementos clave que tienen aspectos sociales, ¿no? Una serie de agentes, una toma de decisiones, unos modos de producción, unas transformaciones espaciales que se han desarrollado, unas estrategias de desarrollo y transformación espacial, y también una serie de qué papel ha tenido el técnico, si se ha participado o no se ha participado, si ha habido espacios comunes que han permitido que esa colectividad se desarrolle o no, y bueno, y qué relación tienen esos edificios, porque no nos olvidemos que activar el vacío debería ser activar la ciudad, qué relación se tiene con la ciudad. Y bueno, pues realmente, realmente yo creo que es el meollo. Lo que pasa es que habría que tener un equipo efectivamente de gente que trabajara los aspectos jurídicos y económicos, porque es una parte del meollo. O sea, toda la creatividad que podamos tener los arquitectos o digamos, los antropólogos en estos temas está muy bien, pero sin esta pata, bueno, siempre se queda un poco como... Dentro de todo este análisis de casos de estudio, me parecía importante desgranar una serie como de estrategias, metodologías y claves dentro y ahora lo cuento casi como con la mayor humildad, o sea, estrategias a partir de lo aprendido, o sea, realmente, y luego cómo se transfiere a una realidad, pues con todo ese diagnóstico previo, con todo ese aterrizaje a lo local, digamos, acompañando el proceso, ¿no? No se puede traducir aprendizajes que se han hecho ni en Sevilla, ni en Rotterdam, ni en Inglaterra directamente a Coruña. O sea, realmente hace falta ese equipo de acompañamiento a ese proceso necesario, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, a nivel de estrategia se identificaba que no es lo mismo cuando las iniciativas provienen de la entidad pública, de los técnicos, de la propiedad o de la ciudadanía. Realmente hay una diferencia, o digamos, por lo menos tomar conciencia de quién es el que inicia el proceso. No tiene por qué ser determinante, pero suele ser determinante, más allá de que se produzcan mesas de cogestión, pero ahí de alguna manera, bueno, si es iniciativa técnica, ser consciente de que hay una iniciativa técnica como la que pretendemos estar aquí con ciudadanos y tal, pero hay una iniciativa técnica que intenta movilizar o no, o es una iniciativa ciudadana, y ser un poco consciente de esto. Y bueno, pues dentro de, bueno, en este nivel articulé una serie como de estrategias posibles dentro de casi como de una lista de estrategias que me impulsaban a partir del conocimiento de estos casos de estudios, ¿no? Donde la iniciativa pública, más allá del interés de todos estos procesos que vengan desde abajo, es una iniciativa necesaria y que puede ser un marco fundamental para que estos procesos sean posibles.
como por ejemplo un programa público de intermediación entre propietarios y ciudadanos de alquiler, ¿no? Porque hay una necesidad también de buscar otro modelo habitacional, ¿no? Donde el alquiler sea una opción, o un programa de aparcería urbana tutelada, ¿no? Por una administración pública. Eso realmente simplemente hace falta voluntad política para que una administración pública lo actúe. No hace falta mucho dinero, de hecho, es simplemente una mediación. O, digamos, realmente la capacidad de expropiar, esto me figuro que es algo que sí se baraja mucho y realmente hay una incapacidad de expropiar, pero a nivel legal hay una cosa que se llama el derecho de ornato, que cualquier propietario tiene el deber de mantener un edificio en buen estado. Si no, realmente la administración pública, lo que pasa es que vuelve a no haber voluntad política para expropiar de forma forzosa estos edificios, ¿no? O iniciativas ciudadanas como la que hemos visto, donde lo colectivo, donde por ejemplo una cooperativa de vivienda en cesión de uso pudiera articular la cesión temporal, que esto ya por ejemplo en Barcelona más, bueno, entre comillas, se está desarrollando, o sea, entre comillas, entre muchísimas comillas, pero bueno, es que tenemos que mirar a las pequeñas iniciativas que hay en el territorio español, porque realmente son pocas. La cesión, la importancia de asumir que la cesión de uso, como veíamos en Rotterdam, puede ser un proceso de win-to-win, o sea, en el que todos ganan. Realmente hay una incapacidad de ciertos propietarios de activar o de poner en uso sus viviendas. Podríamos articular este proceso de mejora no definitiva, o sea, no perdiendo la propiedad, que es lo que supuestamente un propietario no quiere perder, con una estimación de años en el que hay una inversión que yo hago a cambio de una serie de años que se le cede. O, ¿por qué no?, una organización ya más pequeña de propietarios que permite, o una asociación de propietarios que permite ser fuerte y articular y coordinar una serie de iniciativas. Aquí no me voy a parar mucho, pero realmente hay un problema en España, que es que no hay entidades intermedias de vivienda. O sea, realmente las corporaciones de vivienda que existen en el Reino Unido, en Holanda o en Suecia, no las tenemos. Depende de la administración pública. La administración pública está en bancarrota, o ha estado en bancarrota, o sigue estando de alguna manera en bancarrota, no actúa, no tiene capacidad de actuar porque no tiene dinero, pero no hay sociedades intermedias que permiten. Sociedades intermedias son entidades sin ánimo de lucro, que articulan y que velan porque otro modelo de vivienda sea posible, o de vivienda social, con una serie de criterios de vivienda social, y que, bueno, tienen cierta como independencia, más allá de que tienen pues créditos bajos, y tienen una normativa. Esto, por ejemplo, en Holanda son muy potentes, ¿no? Realmente yo creo que ahí podría ir una de las claves para que pudiera como estar entre la administración pública, la banca y la ciudadanía, ¿no? Bueno, estos son un poco una paleta como de estrategias muy, muy concretas que pudieran servir, no pudieran servir, habría que adecuarlas, y donde yo sí creo que lo metodológico es fundamental. Realmente ninguna de estas estrategias tiene sentido si no se acompaña el proceso de forma adecuada, y por eso me parecía que a nivel metodológico había que tener gente capacitada para acompañar estos procesos, ¿no? Y una vez más, no voy a entrar dentro de como el del desgrane metodológico que en su momento como fui investigando y acompañando, pero cómo podría ser un proceso metodológico de una iniciativa, de un programa municipal, es una cosa, es digamos, un proceso determinado, o de una iniciativa colectiva y ciudadana, qué preguntas se podrían hacer y se les podrían como responder o acompañar dentro de esa iniciativa ciudadana, o un proceso de cogestión acompañada, digamos, o dirigida de iniciativa técnica, ¿no? Bueno, realmente al final ninguno de estos, si acompañáramos un proceso que yo realmente estoy deseando,
posiblemente en todos estos, digamos, esquemas ninguno se adapte, ¿no? Pero sí, digamos, pretende como establecer un posible guión de dónde podríamos pararnos o qué momentos de apertura o de cierre, de apertura, digamos, de cogestión o más de decisión técnica podría haber en el proceso. Realmente este acompañamiento para mí me parece fundamental. Y bueno, y luego hay una serie de claves más conceptuales, como que no hay que olvidar, o no deberíamos olvidar, y que tendría como aspectos no solo espaciales y sociales, sino económicos y jurídicos, más allá de que no se desarrollan aquí tantísimo, ¿no? Sí es importante también remarcar que de alguna manera estas iniciativas apuestan, y ahora lo veremos, por la cogestión. Realmente, o sea, asumir que los procesos ciudadanos que están ocurriendo, asumirlos como potencial, pero a mí me parece que uno de los retos también es articular los distintos agentes para que este proceso, digamos, para que el diálogo entre los distintos agentes sea posible, ¿no? Bueno, a modo como más general, ¿no? De modo como más de clave genérica, de lo que estamos hablando son de procesos abiertos, abiertos, pero que asumen que hay que actuar aquí, ahora, ya, y que no podemos esperar a que haya ese programa público o ese PGO que se adapte digamos, o que más allá de que es necesario, o sea, pero mientras tanto hay que actuar, ¿no? Pero son procesos lentos, pero, digamos, esa provisionalidad y carácter efímero le hace que por un lado que sea lento, pero por otro lado que se adapta mucho más a las necesidades del propio proceso. Por lo tanto, ese guión es un guión que permite que vayamos tomando en ese proceso de cogestión decisiones acorde con lo que está ocurriendo y lo que es necesario, ¿no? En cada momento. Esto realmente en el SOHO, en Rotterdam, lo reivindican y lo hablan claramente. Son urbanismo lento, ¿no? Procesos más lentos, pero con paso como más adecuado y más adaptados, ¿no? Y donde también ser consciente de que realmente, desgraciadamente, estamos hablando de innovación urbana. Digo innovación porque no hay mucho, no porque debería tener tanta carácter innovador, porque realmente hay tanto que debería ser algo como más genérico, pero entonces ser consciente de que, y de eso esto la gente del SOHO lo tenía muy claro, de bueno, aquí estamos invirtiendo una serie de técnicos en un proceso, realmente no recibimos mucho a cambio, pero esto es un prototipo de una experiencia que estamos teniendo un aprendizaje tan fuerte que estamos siendo observados también, y lo que aprendamos de aquí tendremos más capacidad para actuar en otro lugar de Rotterdam, de los Países Bajos, o siempre adaptándonos a esas otras situaciones, ¿no? Pero lo importante es, quizás el prototipo te permite que tenga una escala pequeña, posible, donde se pueda actuar, pero de donde podamos testear muchos aprendizajes y ponerlos en uso, ¿no? Y donde no nos olvidemos que no estamos inventando la pólvora, que ya hay muchos procesos ya existentes en estos lugares y que no se trata de volver a hacer un programa o una historia que no atienda a estos procesos, que no son digamos, no son una amenaza, sino son al revés, una fortaleza, porque se está haciendo casi sin mediación, ¿no? Y bueno, porque ese proceso de organización colectiva está generando propiamente un potencial y una toma de decisiones mucho más adecuada a las personas, ¿no? En este sentido, insistía en la gestión multinivel o la cogestión de los distintos agentes, ¿no? Pero también para esa cogestión hace falta como un cambio de actitud o de rol fundamental, ¿no? Y aquí, bueno, pues donde los iniciadores, impulsores de ese proceso son elementos también importantes, pero donde la interacción o el reaprendizaje
y el cambio de roles es también como necesario, y ahí un poco también mi interés como técnica, ¿no? De, bueno, a ver hasta qué punto, en qué podemos, ¿no? Realmente estamos hablando de la necesidad de que la administración pública flexibilice su actitud, y es posible, o sea, es posible. Yo en Sevilla, cuando me encuentro con un técnico de la administración pública, la burocracia, tal, o sea, yo me niego a tirar la toalla porque la burocracia sea compleja. No me lo creo. O sea, realmente creo que hay que, porque si en Rotterdam, vamos, ¿no? O sea, en estos países que sí que está todo mucho más supuestamente cuadriculado, están flexibilizando la normativa y pasándose por alto una serie de temas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros, ¿no? Donde lógicamente los técnicos al final somos casi como catalizadores o intermediadores de esos procesos locales y la administración pública, ¿no? La propiedad, ¿no? La propiedad también que asuma que tiene mucho que ganar con estos procesos, ¿no? y que la cesión de derechos y deberes también es una ganancia, ¿no? Y donde pues los habitantes también no es solo los habitantes son los buenos y todo lo que digan, sino que realmente también hay un aprendizaje de ciudadano, de cómo se participa, cómo se es parte de él, ¿no? Y aprender a la cultura de la organización ciudadana, ¿no? Que no está, no, digamos, no venimos de esa, por lo menos yo no fui educada en esos valores, ¿no? Y donde, bueno, pues la participación de los habitantes es en esa construcción, sin ser una clave esencial, pero se identifica dentro de estos casos de estudio que puede facilitar, porque al final estamos hablando de dar techo y de toda una serie de bloqueos administrativos y económicos y tal, pero también la participación y la actuación en la mejora directa del espacio, genera colectividad además, es un proceso de aprendizaje, capacita a las personas en oficios y también minora la inversión y la adecúa a cada una de las capacidades económicas, ¿no? Por lo tanto, esa autoconstrucción parcial ofrece una serie de posibilidades muy interesantes y donde de alguna manera es asumir también el reciclaje, la precariedad, la sostenibilidad como algo que está detrás, ¿no? Tenemos como que el trueque, el intercambiar, ¿no? Intercambiar recursos en el sentido amplio de la palabra, humanos, recursos materiales, recursos energéticos, ¿no? Y donde, pues de forma como se podría, aprendiendo estos casos en Holanda, diferenciar el conjunto de las unidades separables, puede ser como una forma que también desarrolle, que es uno de los problemas, ¿no? También de la falta de demanda, o sea, de oferta a una demanda, es, digamos, que posibilitar diferentes modos de vida o de diferentes unidades habitacionales a partir de una unidad básica, ¿no? Y donde de alguna manera se está conquistando lo común, ¿no? Lo que está entre medio, entre lo privado y lo público, esto que realmente tiene muchas caras y que además, en ese sentido yo creo que no podemos perder lo comentaba antes, ¿no? Estamos hablando de edificios, pero tenemos que salir de la fachada, tenemos que salir del objeto edificio y entender que esos edificios que se regeneran deben de trascender a la ciudad y al barrio, ¿no? Y ahí, por eso no es un problema de este propietario con estos ciudadanos, donde hay como un tema más... bueno, y donde la ciudad, de alguna manera estamos hablando de que es la oportunidad para repensar el modelo de ciudad, ¿no? Y no seguir como hacer la ciudad ecológica en un barrio a la extrarradio de nuestras ciudades, ¿no? La ciudad ecológica, la base de la ciudad ecológica es la ciudad existente, ¿no? El problema es que una serie de patologías hay que articularlas para regenerar otro modelo de ciudad, ¿no? Y aquí un poco me parece importante, ¿no? Que realmente los medios de comunicación y las redes sociales, ¿sabes? Realmente comunicar todo esto, avalar, el dar conocimiento, dar confianza a estos procesos,
es algo que también está en cabeza de todos o debe de estar un poco en nuestras espaldas, ¿no? Porque en la medida que se conozca, se hace... Y por eso también los prototipos son importantes, porque se visibiliza que es posible, ¿no? Esto que parece como una entelequia, es posible, bueno, pues no es tan complicado, pero entonces hay que difundirlo, hay que... Por eso, bueno, mesas y iniciativas ciudadanas abiertas a la ciudadanía como esta me parece como un paso, ¿no? Y donde esas otras tenencias, ¿no? Superar, que esto no lo he hablado, ¿no? Pero es importante superar el modelo de propiedad. Bueno, hay distintos modelos, he hablado de la parcería urbana, el alquiler social, el alquiler asequible o la cooperativa en cesión de uso. Realmente es necesario que en España se supere, digamos, el modelo de tenencia dominante en propiedad, ¿no? Y bueno, pues realmente hay una necesidad clara de también pensar en cómo se financian y cómo se soportan financieramente todos estos procesos. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero sí se identifica a nivel financiero una diversidad de formas de avalar estos procesos, porque claro, muchos de los problemas que se tienen es, vale, pero no tengo dinero, ¿no? Tengo un edificio entero vacío, pero ¿quién pone el dinero, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hay diversidad de formas, bueno, desde la banca ética, pero también hay aportaciones individuales, o luego el crowdfunding, o digamos esa división de inversiones, o bueno, hay realmente, esto sería una tesis realmente a nivel financiero, no fue de alguna manera mi foco, pero sí hay... Creo que es creativo en el sentido de que hay la invención para saber dónde viene la pasta, ¿no? Y bueno, yo me quedo aquí porque bueno, me parece que el tiempo también nos apremia y que se van a ir sacando distintos enfoques y aproximaciones y bueno, ya en el debate o en otro, digamos, en otro formato podremos profundizar más, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, la idea sería... Bueno, Eva, nos has dejado sin palabras. Lo has contado todo. Lo has contado todo muy bien organizadamente y evidentemente planteándonos un paradigma que imaginábamos, pero que oyéndote a ti lo vemos como tan cercano y tan próximo, ¿no? Que nos emociona en esta mañana del sábado. No sé si hay alguna pregunta específica para Eva ahora mismo o si las dejamos mejor para el final, todas colectivamente, ¿no? Yo creo que hablando de lo que has hablado sería mejor que discutiéramos todos juntos, pero en todo caso, si hay algo muy específicamente concreto, lo lanzamos ahora y si no, nos quedamos para el final. Mejor. Sí, Fernando Bruna. ¿Sí puede ser? Sí, Fernando. Rápido, o sea, que no desencuadre el debate global. Dentro de los casos que has mencionado, por acotar, la problemática concreta, no lo has mencionado, pero estará por ahí, en esos casos, de la dispersión. Cuando no hablamos de un edificio o no hablamos de renovar un barrio, hablamos de 2.000 casuísticas diferentes, dispersas geográficamente en un espacio muy amplio. Y este tema de dispersión es muy relevante, claro, obviamente. No hablamos de un problema de un edificio, sino de 50 y de un centro comercial y de no sé cuánto. Yo ahí, desde luego, haría, por eso lo de identificar tipos de situaciones. O sea, es verdad que abordarlo todo a la vez podría ser como inabarcable, ¿no? Pero sí, digamos, mapear las situaciones e identificar una serie de ítems de análisis que nos permitan como identificar tipos de situaciones y dentro de esto hay hay situaciones mucho más
abarcables que otras. Por eso yo creo que mirar todo el mapa y decir no puedo hacer nada, yo quizá empezaría a hacer un prototipo. En aquel caso en el que haya una propiedad, porque claro, todo esto hay que analizar, la propiedad, ¿no? Pues el estado, cuando se construyó, el PGO, la situación urbana, quién tiene la propiedad, qué capacidad. Bueno, no es lo mismo los grandes tenedores de tenedores, no, en el sentido de tenencia, que los pequeños propietarios yo desde luego iría primero a tocar las puertas de de las grandes tenencias, pero también es verdad que es más difícil dialogar con ellos en muchos de los casos. Entonces, yo empezaría haciendo un prototipo y empezaría a tantear la propiedad, ¿no? O sea, en el momento que haya algún ápice de diálogo con la propiedad, sea del ámbito que sea, no es lo mismo que sea de una manera que de otra, pero actuaría, ¿no? Y en el momento que se actúa, que realmente los propietarios tienen un problema también. O sea, no solo lo tiene la ciudadanía, ni solo lo tiene la administración pública. El problema de la administración pública es que no son propietarios de muchos de ellos, que por cierto también son propietarios de muchos edificios vacíos, muchos. Y eso es algo que es una vergüenza. Por lo menos la Junta de Andalucía no sabe los edificios vacíos que tiene, ¿no? O sea, eso ya, vamos, ¿no? Pero si es una administración pública, pues de cajón, ¿no? Yo empezaría por saber quién es la propiedad y qué capacidad de diálogo hay con la propiedad. Empezaría a hacer un prototipo, un proceso prototipo. Pero sí, para eso hay que hacer un diagnóstico como un mapeo base a partir de una serie de ítems comparables y no comparables, porque hay situaciones bien diversas. Pero yo tantearía la propiedad del suelo. ¿Quién tiene la propiedad? Pero vamos, tampoco ya tengo la clave. ¿Tú tantearías a Blackstone, que es un fondo buitre radicado en Nueva York, que le compró hace unos meses 30.000 millones de euros en viviendas, un paquete de viviendas al Banco de Santander? Bueno, el único problema con... Bueno, por tantear, yo tantearía a todo el mundo. Te doy un lo que pasa, a ver qué te parece. No, lo que pasa es que empieza a haber procesos que ya es gente tan grande que seguro que te dan las vueltas. Entonces, en el sentido de que, y luego es un tema que debatiremos, había un proceso en Holanda de activación de edificios vacíos que a mí me parece perverso, que se llama el anti-crack, que es un poco para evitar la ocupación, alquilaba de forma temporal en muy malas condiciones a gente joven edificios. Tiene una parte como interesante y una parte perversa. Entonces, las grandes corporaciones, bueno, pues me parece que hay gente que sabe muchísimo más que tú y que te, digamos, busca el beneficio en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, quizás buscaría una entidad más pequeña, ¿no? O sea, desde luego. O sea, buscaría una administración pública, lo primero, o si no, un propietario, digamos, más pequeño. Entre otras cosas, porque hay uno de los temas que no he comentado y que no sé si aquí, como hay tanta vivienda vacía, no es una de las amenazas, pero realmente, por ejemplo, el proceso de Soho puede ser un proceso, es un proceso temporal de 10 años de regeneración de toda esta zona vacía, y mi pregunta es, ¿estamos gentrificando? O sea, es como, o sea, es parte de la complejidad. Qué bien, de forma temporal, la activación colectiva, pero realmente esa gente sí que está detrás luego para... esa gente sí que le va a sacar dinero dentro de 10, 20 años a todo este proceso de gente naif que colectivamente está activando la ciudad. Entonces, ahí, desde luego, o sea, siempre te la pueden dar y nos la dan. Pero hay que, o sea, como que es verdad que por eso yo creo en lo público. O sea, ahí tiene que haber un aval público que por lo menos ponga un marco y parapete un proceso, ¿no? O sea, ahí la administración de Rotterdam debe de tener parte, ¿no? O sea, para que...
Y más allá de esto, garantizar que ese sector vulnerable que vive en viviendas sociales alrededor siga siendo la población de ese lugar, ¿no? Y no como está de moda el Soho en Rotterdam, no sé qué, pues ya está la gente alternativa, la gente guay, y al final suben los precios, o sea, todo este proceso que ya sabemos. Entonces, esta es la parte chunga, ¿no? O sea, he contado como un proceso que no es fácil, pero puede ser la antesala a la especulación total. Entonces, no hay que ser naif tampoco, y por eso es un proceso complejo. No es... y por eso también creo la importancia de que haya un laboratorio urbano que acompañe estos procesos, que son bastante incipientes, que están ocurriendo en muchas ciudades de Europa, y que para ver qué está ocurriendo, cómo se desarrolla en el tiempo. Yo fui a Holanda en el 2013 y Soho no existía. En 2015 empezó a existir y empezó a ser un caso de estudio de mi tesis. Habrá que ver cómo está ahora y qué pasa dentro de 5 años. Igual, esto que a mí me pareció que guay es ruinoso. O sea que en ese sentido... Yo por eso creo en grupos motor de agentes diversos que acompaña y esté como, digamos, un laboratorio, digamos, de acompañamiento de procesos dentro de equipos multidisciplinares y de la cogestión entre agentes, porque no es un camino fácil. Vamos. Pero bueno. Muy bien, gracias Eva. Te despedimos por ahora y le damos paso a Etel, ¿no?